Hoy vamos a hablar sobre el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras. Triángulo rectángulo. Mira, un triángulo rectángulo, como lo hemos señalado, es aquel que tiene un ángulo agudo recto, es decir, que mide 90 grados, ¿verdad? Y también los lados perpendiculares se llaman catetos y el lado mayor se llama hipotenusa. Mira, ¿sí? Recordemos, lados perpendiculares son aquellos que se cortan formando un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, acá hay algo que también nos señalan que el lado mayor se llama hipotenusa. Es decir, primero vamos a identificar si es un triángulo rectángulo. Y vemos que sí, mira, porque tiene un ángulo recto, ¿verdad? Entonces, como es un ángulo recto, podemos encontrar su hipotenusa primero. ¿Sí? Primero encontramos la hipotenusa. ¿Y cómo lo voy a identificar? Nos dice que es el lado mayor. Entonces veo que entre el lado A, B y C, el lado C es el más grande, ¿verdad? El más largo. Entonces ese será la hipotenusa. Por lo tanto, los otros lados serán los catetos. Y como nos dicen, son perpendiculares. Mira, ve. El cateto A es perpendicular con el cateto B. Es decir, forman un ángulo de 90 grados. Mira, ahí tenemos otro triángulo rectángulo. En este caso, también tiene su ángulo recto, que está de color rojo, es decir, su ángulo de 90 grados. Y los catetos serían A y B, que son los lados que forman el ángulo recto, como se había señalado. Mira, el lado A, ¿sí? El lado A, este lado de acá, ¿sí? Este lado con el lado B, forman el ángulo recto. Y la hipotenusa C es el lado opuesto al ángulo recto. Mira, ¿quién está opuesto al ángulo recto? O sea, ¿quién está al frente? Está el C. Por lo tanto, la C es la hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Y si nos damos cuenta también que la hipotenusa es la más grande, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos identificar en un triángulo rectángulo es la hipotenusa, que es el lado más largo y está al frente del ángulo recto. Veamos ahora el teorema de Pitágoras. Mira, nos dice el teorema de Pitágoras lo siguiente, que en todo triángulo rectángulo, ojo, en todo triángulo rectángulo, solo en este tipo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos. ¿Sí? Observemos cómo vamos a ir descubriendo este teorema. Mira, primero dibujamos un triángulo rectángulo de lados A, B y C. A partir de este triángulo rectángulo, voy a dibujar por cada lado, mira, con este lado de acá voy a dibujar un cuadradito, ¿sí? Dibujo un cuadrado que tenga la misma distancia, ¿sí? Acá con el lado B también voy a dibujar otro cuadrado. Y con el lado C o la hipotenusa también voy a dibujar otro cuadrado, ¿ves? ¿Por qué el profesor está dibujando cuadrados? ¿Por qué? Porque acá el teorema de Pitágoras dice el cuadrado de la hipotenusa, ahí está el cuadrado de la hipotenusa, ¿verdad? Ahí estaba el cuadrado de la hipotenusa, que es la letra C, es igual a la suma de los cuadrados, mira, acá, ojo, la suma de los cuadrados, por eso estoy dibujando mi cuadrado de los catetos, ¿ves? Por eso estoy dibujando también los cuadrados de los catetos, ¿ves? Observa nuevamente, mira, nos dice el cuadrado, ahí está el cuadrado de la hipotenusa. Ahí está, profesor, el cuadrado de la hipotenusa, ¿verdad? Este es el cuadrado de la hipotenusa. Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y para que sea mejor, ahí lo tenemos con un mejor diseño, ¿verdad? Construimos un cuadrado sobre cada uno de los lados, mira. Este cuadrado del cateto A, del cateto B,
y el cateto C. Le he puesto al cuadrado, ¿por qué? Porque ese es el área, el cuadrado naranja, que tiene 3, 6, tiene 9 cuadritos, mira, tiene 9 cuadritos. Y el cuadrado del B tiene, su área será 16, ¿verdad? Mientras que el del C, si contamos bonito, a ver, tiene 5 acá arriba, 5 acá, habría 25 cuadraditos. Es decir, acá hay 9, en el cuadrado del otro cateto hay 16 y el cuadrado de la hipotenusa hay 25. ¿Qué sucedería si yo sumo 9 más 16? Correcto, si sumo 9 más 16 obtendría 25. Es decir, que yo con el cuadrado de b cuadrado, el cuadrado verde, con el cuadrado naranja, los juntos, puedo formar lo que es el C, ¿verdad? Y es de ahí de donde se cumple la siguiente fórmula, la que nos decía, el cuadrado, ¿sí? Está acá, dice el cuadrado de la hipotenusa, ahí está el cuadrado de la hipotenusa, ¿ve? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿ves? De ahí, de ahí sale lo que es la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, recordemos siempre, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ahora vamos a aplicar este teorema. Vamos a calcular el valor que falta en este triángulo. ¿Sí? Hay un valor que nos falta en el triángulo, es la X, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer primero es observar y vamos a identificar la hipotenusa y los catetos. Primero te recomiendo siempre identificar la hipotenusa. Y recordemos, la hipotenusa es aquel que tiene mayor longitud. Entonces, de esos tres lados, ¿quién tiene la mayor longitud? Esta de acá, ¿verdad? Este lado que está junto a la X. Ah, pero también tiene que estar al frente del ángulo recto. ¿Está al frente del ángulo de 90 grados? Sí, mira, está al frente, ¿verdad? Entonces, esta es la hipotenusa. Y si esa es la hipotenusa, el 3 y el 4 son catetos, ¿verdad? Ahora vamos a reemplazar en la fórmula del teorema de Pitágoras. Ahí está, mira. Nos dice que el C, que es la hipotenusa, recordemos, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, como ya sé quién es la hipotenusa, primero pongo la hipotenusa, x al cuadrado igual el 3 y el 4, que son los catetos, al cuadrado. Y ahora solamente me queda resolver. Digo 3 al cuadrado, o sea, 3 por 3, 9. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Luego sumo 25, ¿verdad? 9 más 16. Y este 2, mira, que está como exponente, pasa al otro lado como raíz cuadrada. Todo lo contrario. Si es exponente, pasa a raíz. Y saco raíz de 25 y obtengo 5. Por lo cual, el valor desconocido del triángulo rectángulo es 5.